En este reportaje te presentamos cómo es el intercambio de dióxido de carbono en tres ecosistemas distintos de México: el bosque tropical seco, el manglar y la ciudad. Para ello, nos basamos en los registros realizados por el Laboratorio Nacional CONACYT-MEXFLUX para el monitoreo de gases de efecto invernadero en ecosistemas. Conoce qué variables hacen que estos ecosistemas capturen carbono en la biomasa de las plantas y el suelo o emitan carbono a la atmósfera. Antes de ver este video, si quieres conocer más sobre el concepto de emisiones y captura de carbono de los ecosistemas, te recomendamos ver el primero de esta serie de reportajes que publicamos esta semana en Remedia, titulado Captura de CO2 en los ecosistemas de México. Comencemos con las observaciones realizadas en el bosque tropical seco, también conocido como selva baja caducifolia, que se llevan a cabo en la comunidad de Álamos en el estado de Sonora. En este ecosistema, cuyo clima responde a la interacción climática y choque de temperaturas entre el desierto y el océano, el 95% de los árboles tiran sus hojas durante la temporada seca. El periodo de lluvias, que inicia en julio, dura 3 meses y en ocasiones se prolonga hasta diciembre debido a la temporada de huracanes. Más o menos se trata de 6 meses de sequía y 6 meses de humedad. La torre de medición en este bosque se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar y el bosque tropical al que pertenece este sitio empieza a cambiar a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Esta torre de medición se ubica en el límite más al norte de este ecosistema, que puede llegar hasta Sudamérica. En promedio, aquí llueven 700 milímetros al año, cantidad similar a la que llueve en ciudades como León, Guanajuato, Monterrey o Culiacán. Este observatorio de la red MEXFLUX se ubica dentro del Área Natural Protegida Sierra de Álamos Río Cuchiaqui. Para este proyecto se ubicó una torre de medición en un bosque maduro no perturbado y otra torre de medición en un bosque en regeneración con una edad aproximada de 50 años. Hay unos contrastes tremendos, ¿no? El bosque maduro es un bosque viejo, ¿no? Es muy productivo, ¿no? Su fotosíntesis sí es muy energética, pero también tiene mucha materia orgánica que también se descompone. Hemos aprendido cosas por ejemplo, este bosque maduro, a pesar de ser muy productivo en términos de que hace mucha fotosíntesis, también su respiración es muy grande, ¿no? Y eso además ha sucedido porque, por ejemplo, en 2011 se documentó muy bien en esta región una helada muy fuerte que causó un daño importante hacia nivel regional, literal, a nivel paisaje, en mortalidad de árboles, ¿no? Y ha sido, digamos, desde 2015, que fue también un niño fuerte, como el que estamos en vísperas, ha habido como que crónicamente vaivenes de sequías, así como de 3, 4 años, ¿no? Lo cual ha traído como por lo menos en lo que hemos documentado, un estrés fuerte para estos árboles. Entonces hay mucha biomasa, mucho material leñoso caído, ¿no? Que se descompone lento, sabemos que se descompone mucho más lento, y eso hemos notado con las observaciones de las torres que ha creado una fuente neta de CO2 de estos bosques maduros, ¿no? Intuitivamente uno hubiera pensado, no es el bosque maduro, muy frondoso, que está creciendo mucho, va a ser un sumidero más fuerte de carbono, pero estamos encontrando lo opuesto, ¿no? Estamos viendo que es una fuente neta de carbono, probablemente en respuesta a estas perturbaciones naturales, ¿no? Entre sequía, helada y la combinación que estamos viendo esta regeneración. En una década no hemos visto cambios estructurales importantes, ¿no? Entonces no es que se esté realmente perdiendo el carbono, ¿no? Simplemente estamos viendo como esta respuesta, ¿no? Con cierto delay, ¿no? Sucediendo después de estas perturbaciones. Y el contraste es tremendo con el bosque secundario, ¿no? Que es un bosque que sí se desmontó, que sí pasó por su etapa temprana de regeneración y actualmente es un bosque joven, ¿no? Ya tiene elementos de bosques maduros, sin embargo sigue siendo un bosque secundario y ese es un sumidero neto de carbono cada año, a pesar de que también fue golpeado por la helada, fue golpeado por estos no periodos de sequías, pero aún así ese bosque sigue teniendo unos
patrones de crecimiento, o sea, de sumidero, de que está creciendo, ¿no? Y ahí sí vemos cambios estructurales, ¿no? Y que se está sumiendo carbono de manera significativa. Lo que sucede el año anterior o 2 años antes es probablemente mucho más importante en lo que va a pasar en el año actual en términos de este intercambio de agua o de carbono, ¿no? Estos legados que se quedan, por ejemplo, o sea, aquí sabemos que si tenemos un invierno con lluvias significativas, ¿no? Aquí es como el 80% llueve en el verano y si acaso un 20% en el invierno. Cuando tenemos inviernos, porque además es raro que llueva o más raro cada vez que llueve en el invierno, vemos que hay un legado importantísimo en estos bosques, porque es humedad que se queda remanente en los suelos. Entonces, en la primavera caliente, tan pronto empezamos a ver cambios en la temperatura, con esa humedad remanente empezamos a ver patrones de productividad interesantes, ¿no? Incluso antes de que llueva el temporal de ese año. Entonces hemos aprendido también eso, que esos legados que hay de los años anteriores son muy importantes y suceden diferente en el bosque maduro y en el bosque secundario. En el bosque maduro se nota mucho más cómo ese legado va a facilitar la absorción y ganancia de carbono, y en el bosque secundario al revés, probablemente sirva más para descomponer materia orgánica temprano y tener primero una pérdida de carbono y ya luego una ganancia. ¿Qué importancia tiene el bosque tropical seco como sumidero de carbono? Más que celebrar una cantidad y una, ¿no?, fuerza de como sumidero de carbono, lo más interesante es cómo aprovechan estas ventanas de la disponibilidad de recursos que se tienen para asumir ese carbono, ¿no? Porque a lo mejor otros, ¿no?, sistemas, los bosques templados, que a lo mejor no tienen esta estacionalidad tan marcada, no, pues pueden estar fijando carbono todo el año y eso es lo que lo hace un gran sumidero, ¿no? Aquí por la restricción climática que se tiene, tanto de la cantidad y cómo está concentrada la lluvia, pues es más bien una oportunidad, ventana, una oportunidad chiquita que se debe tener. Entonces, en esa ventana, no, digamos, si, no sé si ponderáramos, ¿no? Si le diéramos esa ventana durante todo el año, probablemente sería un sumidero enorme. No tendríamos que ser conclusivos, decir, no, un bosque maduro pierde más carbono, ¿no? Sino que este mecanismo de tener mucha materia orgánica, tanto en la biomasa vegetal o en los suelos, con los mantillos o la hojarasca, son eventualidades, nomás la periodicidad habría que documentarla mejor, ¿no? Ahí la importancia de experimentos, de estudios a largo plazo, ¿no? No podemos como que sacar esas conclusiones porque tenemos 10 años de observación. Nos hubiera gustado, por ejemplo, tener observaciones antes de la helada o antes pero nosotros empezamos a ver justo en 2015, que esta pérdida de carbono tiene que ver con la respiración ecosistémica. Y la respiración, como son procesos metabólicos, son procesos celulares a fin de cuentas, el calor acelera, ¿no?, la cinética del metabolismo. Entonces, una vegetación que vive en un ambiente más caliente del normal, por, por simple cinética enzimática, su metabolismo estaría más acelerado y posiblemente tendríamos más respiración. Entonces, ya de manera más crónica, sí podríamos empezar ahora sí, como decías, ¿no?, más catastróficamente empezar a preocuparnos, porque la temperatura sí puede, pues, trincar, ¿no? Acelera el metabolismo de los organismos y la vegetación no se salva. ¿Cuál es el potencial de absorción de CO2 del bosque seco y las vulnerabilidades que enfrenta este ecosistema? Es interesante, o sea, pensar tanto en el potencial de secuestro de carbono, que, ¿no?, por obvias razones es de interés, ¿no? Remover dióxido de carbono de la atmósfera, pero solo entender estas vulnerabilidades que tienen los ecosistemas desde el punto de vista funcional, creo que también es muy interesante, ¿no? Porque ahorita el ejemplito que mencionaba ahorita, ¿no? Aquí en Sonora, por ejemplo, las proyecciones de cambio climático sugieren que no va a haber una disminución de lluvia como tal, ¿no? En el orden del 10-15% en el peor de los casos como disminución, pero esto de que cambie la fecha de inicio del temporal o que se acorte o se alargue la temporada de lluvia y sobre todo que se prevé que ahora lo que vamos a tener son eventos de lluvia mucho más torrenciales y eventos intertormenta secos más largos, eso para los ecosistemas va a traer
cambios importantes, ¿no? Ahí sí podemos pensar en ya empujar un nuevo ciclo de adaptaciones importantes en la vegetación que podría tener cambios ahora sí de otro nivel, ¿no? Más crónicos en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, sí, más allá de la temperatura, los patrones de lluvia, y por supuesto el manejo, ¿no? Las amenazas de somos más gente, necesitamos más comida, ahí hay suelos fértiles, ¿no? Los desmontes siempre se ofrecen, ¿no? Como en alternativas. Ahora revisemos los intercambios de CO2 que se dan en los manglares de México. Hay distintos ecotipos de manglares, pero todos ocurren en un complejo sistema de humedales. Hay manglares frecuentemente inundados por efectos de las mareas y hay otros más alejados de la costa que tienen periodos de no inundación dependientes de la dinámica hidrológica de la costa. Puede ser que estén conectados con una laguna costera o que su inundación se deba a la subida del nivel de los mantos freáticos en la temporada de lluvias. Los manglares son uno de los ecosistemas mejor representados en las mediciones del Laboratorio Nacional Mexflux. Con la intención de conocer las dinámicas en distintos tipos de estos ecosistemas, se han instalado observatorios en Puerto Morelos, Quintana Roo, en Novopatia, Sonora, y actualmente 3 torres de observación registran activamente los intercambios de CO2 en Río Lagartos, en el norte de Yucatán, en marismas nacionales, en Nayarit y una última en Cisal, Yucatán. ¿Por qué los manglares son ecosistemas tan efectivos en la captura de carbono? ¿Por qué son tan productivos? Uno podría preguntarse, es realmente hasta contraintuitivo, porque los manglares están ubicados o crecen en ambientes altamente estresantes para otro tipo de vegetación. Son, como te estaba diciendo, son ambientes costeros, salinos, que no todas las plantas, de hecho son muy pocas las especies de plantas que pueden sobrevivir en esas condiciones. Y con esta fluctuación de inundación, no solo es mucha agua, digamos que deja el suelo con poco oxígeno, y sin oxígeno las raíces de las plantas no pueden crecer fácilmente. Pero además, te digo, está esta salinidad que puede ser incluso muy por encima de incluso de la salinidad del agua del mar. Bueno, en fin, entonces pareciera pues increíble, digamos, que plantas puedan sobrevivir en esas especies y al mismo tiempo ser tan productivas. Entonces, estas plantas, sus estrategias para poder vivir ahí, tienen una fisiología que les permite movilizar grandes cantidades bueno, de agua, excluir salinidad, tener estructuras para tener oxígeno dentro de sus tejidos, bueno, y toda una serie de estrategias que, bueno, las hace que también puedan, digamos, bueno, digamos, maximizar la producción o bueno, más bien maximizar el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces, es cierto que son unos ecosistemas altamente productivos, pero ahora con nuestras observaciones, lo que nos interesa es saber cuál es el intercambio neto de este carbono, ¿no? Es decir, son tan productivos porque su aparato fotosintético es muy eficiente y muy activo, porque además están creciendo en zonas donde hay mucha energía para la fotosíntesis, ¿no? Y para todos estos procesos ecosistémicos, o son, o son productivos como cualquier otras plantas, pero digamos todo lo que están capturando lo almacenan por largo tiempo, lo secuestran a largo tiempo, ¿no? Entonces, por eso es nuestro interés. Es decir, son ricos porque producen mucho o son ricos porque no gastan mucho de lo que producen, ¿no? Entonces, eso es básicamente nuestro interés de entender cómo funcionan y de llegar un poco a tener evidencia de qué tanto es cierto que son tan productivos, ¿no? Las mediciones en marismas nacionales iniciaron en septiembre de 2025 y las de Río Lagartos en noviembre de 2025. A reserva de conocer en un lapso de por lo menos un año las dinámicas de flujos de energía en estos ecosistemas, estas son las observaciones que se han recogido hasta el momento. Vale mencionar que los meses del año que todavía no han sido registrados en estos 2 sitios
son justo los de mayor humedad e inundación de los manglares, por lo tanto, los de mayor fotosíntesis y absorción de carbono. Nos interesa tener al menos un año de datos para poder tener conclusiones, ¿no? Pero lo que te puedo como adelantar es que al igual que hemos visto en otros manglares, digamos, presupuesto neto de carbono, lo que nosotros llamamos intercambio neto de carbono entre la atmósfera y el ecosistema, nos está resultando que, que estos manglares parecen tener incluso más emisiones de CO2 que una captura neta. ¿Por qué? No porque, como te estaba diciendo, no porque no sean productivos, sino que porque aparentemente se está gastando mucho el carbono que estaba almacenado en el suelo o en la biomasa. Es decir, que tienen una respiración bastante alta, mucho más alta incluso que la fotosíntesis. Entonces, pues esto es lo que estamos ahora analizando, porque un sitio tiene salinidades más altas que el otro, un sitio también tiene mayor amplitud de marea que en otro, y entonces estos que nosotros les llamamos controles sobre esos procesos, van variando y van haciendo que la asimilación de carbono y la respiración de carbono sean diferentes. ¿Qué factores hacen que un manglar capte carbono y qué factores hacen que emita carbono? Los manglares, al igual que otros ecosistemas, están, digamos, inmersos en una matriz regional, digamos, y paisaje que ya está bastante impactado, ¿no? Eh, y además tenemos consecuencias de cambio climático que ya los estamos experimentando, ¿no? Entonces puede ser que lo que estamos observando ya es digamos, un efecto de esta degradación y cambio global, ¿no? Entonces, por eso te digo que a nosotros lo que nos interesa es tener estas observaciones con alta resolución temporal y con todas estas otras condiciones ambientales que suceden al mismo tiempo, ¿no? Para poder llegar a entender si este funcionamiento del manglar es así, digamos, naturalmente, o si lo está afectando ya cosas externas, ¿no? Como por ejemplo, o sea, eso es un poco, digamos, la idea de que ojalá hubiéramos tenido observaciones desde hace muchos años, ¿no? Y entonces podríamos estar contrastando si esto que te digo que ahora resultan estos manglares emisores netos de carbono, si esto es algo natural o si solo estamos viendo, digamos, las causas de la degradación y cambio global, ¿no? ¿Debe haber inundación? Sí. Ahora, la salinidad es lo que estamos tratando de entender, porque es un poquito más, digamos, complicado de entenderla, porque lo que sí sabemos es de que mientras más salino sea el sitio, mucho más problema tiene el manglar en producir y en desarrollarse. Incluso son los manglares más chaparritos, es decir, obviamente están en un digamos, contexto súper estresante y entonces, por lo tanto, es más probable que su captación de carbono sea menor que incluso la respiración. A veces pensamos solo en la vegetación, ¿no? O sea, es la vegetación en la que está capturando carbono de la atmósfera por fotosíntesis, pero el manglar, los humedales, tienen una comunidad de microorganismos en el suelo grandísima, enorme, ¿no? Que consume el carbono y bueno, que consume, perdón, la materia orgánica y entonces tiene altas tasas de respiración, ¿no? Entonces, entonces depende también de la comunidad de microorganismos, de si los organismos prefieren o no la inundación, la salinidad y otras condiciones, ¿no? ¿Qué mediciones se recogieron en otros tipos de manglar en México? El que tuvimos en Puerto Morelos, solo hubo un periodo entre casi 2 años de observación, un periodo relativamente, podríamos decir, anómalo, aunque no sabemos qué tan anómalo sea de aquí en el futuro, un periodo anómalo de no inundación, en el que en esos momentos, donde hubo digamos, periodo seco anómalo durante la temporada de secas de todos modos, en el que el ecosistema respiró mucho más de lo que asimiló. Pero si hacemos el balance anual, sigue siendo un sumidero efectivo de carbono.
Y así, de hecho, los demás manglares. El único, digamos, el primer manglar en el que se observaron este comportamiento de ser emisor neto fue con la torre que estaba en el manglar de Sisal. Es un manglar de interior que también tiene periodos de no inundación, y eso lo que pasa es que expone a que el carbono que está en el suelo se oxide y entonces se retire. Entonces, por eso estamos ahora muy enfocados en el efecto de la inundación, o de la variabilidad en la inundación y de la salinidad en estos manglares, porque de todos los controles, estos dos son los que nos parecen más importantes, aunado a temperaturas muy altas. Entonces, en la temporada, digamos, de seca, que es la temporada donde más calor hace en las latitudes, podemos tener momentos en los que el manglar sea emisor neto de carbono. ¿Cómo se da la respiración o emisión de CO2 en los manglares? Digamos que las fuentes del CO2 desde un ecosistema hacia la atmósfera normalmente bueno, hay dos grandes fuentes que sería la respiración de la vegetación, ¿no? O sea, las raíces en el suelo, incluso todos los tejidos vivos necesitan metabólicamente respirar, ¿no? Es decir, si algo está vivo, no solo consume, sino que también, digamos, saca de su sistema algo, un producto, ¿no? Entonces, en el suelo, tanto en cualquier ecosistema, también hay respiración de microorganismos en el suelo. En los humedales lo que pasa es que como por este mismo efecto de dinámica de inundación eh, y de salinidad incluso, entonces hay una gran comunidad de microorganismos, bacterias, hongos, que digamos que tienen otra ruta metabólica en la que consumen distintos tipos de materia orgánica, y en vez de respirar CO2, pues respiran el carbono, pero en forma de metano, ¿no? De hecho, es a veces el olor un poco digamos, de podredumbre que se respire en algunos de estos de pantanos, de manglares, así, es un poco ese efecto, ¿no? No solo de metano, sino que también pueden respirar otros gases que también se vuelven como óxido nitroso y otros, y componentes de sulfuro. Entonces, todos estos, de hecho, también son gases de efecto invernadero, pero en mucha menor medida en volumen que el CO2. Entonces, pues de hecho nosotros en los manglares idealmente estaríamos midiendo las dos contribuciones de gases, ¿no? De CO2 y de metano. ¿Qué impacto tiene el cambio climático en el intercambio de CO2 de los manglares? Podría decirte que sí. Por ejemplo, bueno, más bien en primer lugar, en los incrementos en la temperatura, sí hemos observado que hay una relación importante entre la temperatura y la eficiencia en la que los ecosistemas pueden capturar CO2 según la luz que obtengan. Es decir, que a mayores temperaturas esa eficiencia se va bajando. Es decir, hay un umbral de temperatura en la que el aparato fotosintético de los manglares deja de ser eficiente. Entonces se traduce a menor asimilación de CO2 de la atmósfera. De hecho, eso es en lo que estamos enfocados, en tratar de encontrar umbrales de temperatura para poder predecir un poco esas bajas asimilaciones de CO2, porque entonces eso agregaría, ¿no? a un balance negativo de carbono, ¿no? Entonces, primero la temperatura, la segunda es, como te decía, los momentos prolongados de no inundación exponen el carbono que está secuestrado en los sedimentos y en este carbono que está literal secuestrado y protegido gracias a una columna de agua. Entonces, si esa columna de agua ya no está por un prolongado tiempo y temperaturas muy altas, entonces tenemos una respiración muy grande de ese carbono. Entonces estamos gastando todo lo que se ahorró en algún momento, porque básicamente podemos ponerlo como una analogía así de ahorro que se quedó allí, pero ahora estas condiciones solo abren la cuenta a estar gastando y gastando, gastando. Que de hecho esa es una de las cosas que no conocemos muy bien. ¿Cuánto tiempo pasó para poder secuestrar todo ese CO2? Bueno, entonces,
la baja inundación, las altas temperaturas y digamos, las altas temperaturas y la baja inundación también lo que hacen es que concentran la salinidad, elevan la salinidad en una columna de agua. Haz de cuenta, si la columna de agua ahora es cada vez menor y hay una alta temperatura, entonces esa agua se evapora y queda más sal, mucha más salinidad ahí. Esa combinación es mucho más estresante entonces también para estas plantas y puede ser que también falle su aparato fotosintético y haya una disminución en la asimilación. Entonces, básicamente estamos pues casi solo observando como que fuera un enfermito, ver qué lo va a matar antes, ¿no? Si va a ser las altas temperaturas o la desecación o y alta salinidad y toxicidad en el suelo poroso. Revisemos ahora cómo funciona el intercambio de dióxido de carbono en una ciudad. Para conocer las dinámicas de captación y emisión de CO2 de los centros urbanos, tomamos como base los registros captados por el laboratorio Mexflux desde la torre de medición instalada en el campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí, los instrumentos de medición se ubican encima de los edificios del campus. Sin embargo, esta universidad cuenta con diversas áreas verdes formadas principalmente por árboles de arce, moro y pino afgano, vegetación no nativa distinta a la propia del desierto chihuahuense. Los instrumentos de medición están instalados en una zona muy heterogénea. En las inmediaciones del campus se encuentran maquiladoras, un lienzo charro y fraccionamientos de casas. En un contexto amplio, el observatorio se ubica en la mancha urbana de Ciudad Juárez, con una extensión de más de 36,000 hectáreas y una población que ronda los 2,370,000 habitantes. Con este observatorio se pretende registrar cómo es que distintos factores, como el tráfico, las actividades de las maquiladoras o las entradas y salidas escolares, inciden en el intercambio de CO2. Esta torre también permite registrar cómo la vegetación o las áreas verdes tienen un influjo en los intercambios de energía en las ciudades. ¿Qué factores inciden en la emisión de carbono en Ciudad Juárez? El tráfico juega un rol muy importante, es decir, en entornos urbanos, la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, pues es el tráfico, ¿no? Algunos han digamos, estimado hasta el 80%. Entonces, uno puede ver, sobre todo durante el día, ¿no? En esta primera hora pico del día, un incremento sustancial en los flujos de dióxido de carbono. Puedes ver este pico. Depende mucho la zona urbana. Hemos hecho algunas mediciones en otras ciudades también urbanas, en las que probablemente es una zona más urbanizada. Por ejemplo, un lote de estacionamiento y tú ves cómo hay este pico y se mantiene el incremento hasta la tarde, que se termina el tráfico y cae, ¿no? Digamos, a los valores normales nocturnos. Sin embargo, en el caso particular del campus universitario y otros lugares en los que me ha tocado hacer mediciones, tú puedes ver que está este pico, ¿no? Pero conforme nos acercamos al mediodía hay una disminución. Sigue estando positivo, ¿no? Seguimos teniendo emisiones, pero tenemos este declive en las emisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues que probablemente la vegetación urbana, ¿no? En el caso particular aquí, o en el caso de, por ejemplo, de zonas residenciales que tienen más vegetación, sí puedes ver este decremento, ¿no? Es decir, ves el pico inicial durante las mañanas, pero conforme el día va avanzando, la radiación solar, digamos, es más fuerte, la actividad de la vegetación, digamos, puede contrarrestar un poquito esta situación. ¿Cómo fue la dinámica de intercambio de CO2 durante la pandemia por COVID? Fue el encierro total, la universidad dejó de trabajar. Y si bien comúnmente no en el verano, que es cuando la vegetación está activa, tú puedes ver este declive alrededor de mediodía, durante la pandemia los datos nos mostraban que la vegetación tuvo la capacidad de contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono urbanas. ¿Por qué? Pues porque no teníamos actividad. Pues
el campus estaba completamente cerrado, estábamos todos en el famoso lockdown. Bueno, en el caso de los flujos, primero tenemos que entender las magnitudes, ¿no? Entonces, es como si nosotros pusiéramos una línea horizontal imaginaria entre la superficie y la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando el flujo es positivo, quiere decir que tenemos una emisión de dióxido de carbono. Cuando el flujo es negativo, significa que hay una captura. Entonces, en este caso, comúnmente, digamos, si sube a 5 miligramos por metro cuadrado por segundo en la hora pico, digamos, en un verano normal bajaría por debajo de 1, pero sigue siendo positivo, ¿verdad? Alrededor de 1. Pero en la estación de verano, cuando fue la pandemia, tuvimos valores negativos. Y quiere decir que se estaba teniendo captura de carbono, ¿no? En lugar de emisión. ¿Cómo fluctúan estas mediciones en las distintas estaciones del año? Nosotros aquí en Ciudad Juárez tenemos estos extremos, ¿no? Somos desierto y es muy caliente en verano. Sin embargo, en invierno es muy, muy frío. Aquí podemos tener algunos episodios de nieve, inclusive al año. Entonces tú puedes ver conforme va avanzando el otoño, empiezan las bajas temperaturas, la dinámica de los flujos cambia completamente, ¿no? Empiezas a utilizar calefacción, que aquí es con gas natural. La vegetación empieza a perder la hoja, entonces ya no tienes actividad, entonces tienes más emisiones y menos vegetación que contrarresta los flujos. Entonces ves estos picos muy, muy altos todo el día. En otoño, sí, y en invierno está muy, muy, muy magnificado. ¿Cómo afecta el inicio de clases o periodo escolar en la emisión de CO2? Empieza la actividad administrativa, ¿no? De la universidad, que es, digamos, las primeras semanas de actividad. Empiezas a ver un incremento en los flujos, pero en cuanto empiezan las clases, puedes ver muy, muy, muy claramente cómo aumentan las emisiones, ¿no? Muchas de estas van disminuyendo con un poquito conforme pasa el semestre, ¿no? Pues porque digamos que todo este barullo inicial del semestre es muy, muy evidente, ¿no? En estos picos. ¿Cómo influye el posicionamiento de la torre de medición en los registros de CO2? Tratando de diferenciar estas influencias, ¿no? de los distintos factores urbanos. En muchos estudios, pues la torre está midiendo en función de dónde viene el viento, ¿no? Entonces, algo que hacen en estas investigaciones, pues es tratar de filtrar de dónde vienen los flujos, ¿no? Entonces, si yo estoy filtrando un flujo que viene de un área muy, muy vegetada, digamos que yo puedo analizar los flujos que vienen de ese parche urbano, ¿no? Por ejemplo, vegetación. Y si la dirección del viento viene de un sitio que a lo mejor está más urbanizado, más industrializado, pues yo puedo, digamos, aislar esa respuesta, ¿no? O esa señal de los flujos y entonces comparar entre ambos, ¿no? ¿Cómo pueden las ciudades compensar sus emisiones de CO2 a la atmósfera? Bueno, yo creo que la primera y la fundamental debe de ser la vegetación, ¿sí? Es decir, eh, lo primero sería eso, ¿no? Incrementar la vegetación, porque en general la urbanización representa que estamos removiendo la vegetación natural, ¿no? Es decir, estamos cambiando un entorno que naturalmente tenía más vegetación y estamos removiendo esta vegetación. Entonces, el único elemento dentro de los ecosistemas urbanos que tiene la capacidad de remover el dióxido de carbono, pues es la vegetación, ¿no? La Ok. vegetación. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo, pues esto ya está más enfocado a la cuestión de flujos de calor, ¿no? Nosotros también medimos flujos de calor, no solo flujos de gases, ¿no? Pues es la otra cuestión, ¿no? Que tendemos en la urbanización a cambiar los elementos naturales de los ecosistemas por elementos que tienen mayor capacidad térmica, ¿verdad? Es decir, que tienden a absorber más calor y liberar más calor, ¿no? Entonces el otro sería cambiar un poco a entornos
o a materiales, digamos, que tengan capacidades térmicas muchísimo más amigables. Y en Ciudad de México, digamos, es algo que funciona mucho, ¿no? Con el metro, ¿no? Es decir, tienes un sistema de transporte colectivo con el metro, con el metrobús, ¿no? Es decir, el sistema de transporte funciona, ¿no? Puede decirle bien o mal, pero eso es algo bien establecido. Lo otro, pues, es disminuir el parque vehicular. ¿Sí? A lo mejor implementar estos programas de hoy no circula en ciudades, digamos, que a lo mejor no tienen la magnitud de Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, digamos que son las ciudades más grandes, pero sí, digamos, regular el uso del vehículo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, estamos en una zona fronteriza, es muy común que se compren carros de carácter fronterizo, es decir, son carros que se compran en Estados Unidos, más barato, digamos, no se hace una importación como tal, no se nacionaliza el vehículo, pero está legal, ¿no? Está legal. Entonces, ¿esto qué genera? En Ciudad Juárez hay una cantidad enorme de vehículos, ¿no? El parque vehicular en Ciudad Juárez es tremendo, ¿no? Entonces, tú puedes aumentar, ¿sí? O hacer más eficiente el transporte público, pues esto que va a generar que disminuyan las emisiones por vehículos particulares, ¿no? Sí, aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, tenemos aproximadamente 2 años, ¿no? Que empezó un ¿cómo se llama? Estos sistemas de transporte masivo, ¿no? Pero apenas está empezando. Pero yo creo que en particular serían esos. Y otra, bueno, otra cosa particular, ¿no? Cambiar por sistemas, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez utilizamos mucho la calefacción, a lo mejor sistemas que no dependan del uso de combustibles fósiles para generar la calefacción. No te pierdas la siguiente entrega de nuestra serie Captura de CO2 en los ecosistemas de México, donde conocerás cómo funciona el intercambio de carbono en los pastos marinos, cultivos de trigo y nopal y sistemas de ganadería regenerativa. ¿Estamos respondiendo a tus dudas sobre la captura y emisión de dióxido de carbono? Danos tus comentarios y suscríbete a Remedia.